Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Estas se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de consulta estructurada, SQL, para escribir y consultar datos. Normalmente, una base de datos requiere un programa de software de bases de datos completo, conocido como Sistema de Gestión de Bases de Datos, DBMS. Un sistema DBMS sirve como interfaz entre la base de datos y sus programas o usuarios finales, lo que permite a los usuarios recuperar, actualizar y gestionar cómo se organiza y se optimiza la información. Algunos ejemplos de software de bases de datos incluyen MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server y Oracle Database. Tipos de bases de datos. Existen muchos tipos diferentes de bases de datos. La mejor base de datos para una organización específica depende de cómo pretende la organización utilizar los datos. Bases de datos relacionales. Predominaron en la década de 1980. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Era la forma más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. Bases de datos orientadas a objetos. La información de esta base de datos se representa en forma de objetos. Bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida consta de dos o más archivos que se encuentran en sitios diferentes. La base de datos puede almacenarse en varios ordenadores, ubicarse en la misma ubicación física o repartirse en diferentes redes. Almacenes de datos. Un repositorio central de datos específico para consultas y análisis rápido. Bases de datos no SQL. Una base de datos no SQL o base de datos no relacional permite almacenar y manipular datos no estructurados y semiestructurados, lo contrario a una base de datos relacional. Las bases de datos no SQL se hicieron populares a medida que las aplicaciones web se volvían más comunes y complejas. Bases de datos orientadas a grafos. Una base de datos orientada a grafos almacena datos relacionados con entidades y las relaciones entre entidades. Evolución de las bases de datos. Las bases de datos han evolucionado drásticamente desde su inicio a principios de la década de 1960, aunque en sus comienzos eran sencillas. Estos primeros sistemas eran inflexibles. Se basaban en un modelo de árbol que permitía una relación de uno a muchos. En la década de 1980 se hicieron populares las bases de datos relacionales, seguidas de las bases de datos orientadas a objetos en la década de 1990. Hoy en día las bases de datos en la nube y las bases de datos de autogestión están abriendo nuevos horizontes en lo que respecta a la forma en la que se recopilan, se almacenan, se gestionan y se utilizan los datos. Uso de bases de datos para mejorar el rendimiento del negocio y la toma de decisiones. Mediante el uso de bases de datos y otras herramientas informáticas de inteligencia empresarial, las organizaciones ahora pueden aprovechar los datos que recopilan para funcionar de forma más eficiente, permitir una mejor toma de decisiones y ser más ágiles y escalables. La base de datos de autogestión está preparada para proporcionar un impulso significativo a todas estas capacidades, pues automatizan procesos manuales tediosos y liberan a los usuarios empresariales para que puedan ser más proactivos con sus datos. Al tener control directo sobre la capacidad de crear y utilizar bases de datos, los usuarios ganan el control y autonomía al mismo tiempo que mantienen importantes estándares de seguridad. Entre las ventajas que podemos encontrar en el uso de bases de datos se encuentran capacidad, es decir, no se duplicarán los archivos; rapidez, al utilizar estructuras ordenadas y bien diseñadas; facilidad de trabajo; reusabilidad de los datos que están en todo momento a disposición; actualización, menor redundancia; eliminación de inconsistencias; compartición de datos; seguridad y chequeo de errores. Algunas de las aplicaciones de base de datos en las empresas son banca, para información de los clientes, cuentas y préstamos y transacciones bancarias; líneas aéreas, para reservas e información de planificación; universidades, para información de los estudiantes, matrícula de las asignaturas y cursos; telecomunicaciones, para guardar un registro de las llamadas realizadas, generación mensual de facturas y para almacenar información sobre las redes de comunicaciones; ventas, para información de clientes, productos y compras; producción, para la gestión de la cadena de producción y para su seguimiento, inventario y pedidos; recursos humanos, para la información sobre los empleados, salarios, impuestos y beneficios y para la generación de las nóminas. Desafíos de las bases de datos. Las bases de datos de las grandes empresas de hoy solicitan a los administradores de bases de datos que empleen una amplia variedad de métodos para ayudar a mejorar el rendimiento. Algunos desafíos comunes a los que se enfrentan incluyen absorción de aumentos significativos en el volumen de datos, la explosión de datos provenientes de sensores, máquinas conectadas y muchas otras fuentes hace que los administradores de bases de datos tengan que administrar y organizar los datos de manera eficiente. Garantía de seguridad de los datos.
Garantizar que los datos estén seguros es más importante que nunca, pero también que los usuarios puedan acceder a ellos fácilmente. Mantenimiento al día con la demanda. En el entorno empresarial actual de rápido crecimiento, las empresas necesitan tener acceso en tiempo real a sus datos para poder tomar decisiones a tiempo y aprovechar las nuevas oportunidades. Gestión y mantenimiento de la base de datos y la infraestructura. Los administradores de las bases de datos deben supervisar continuamente la base de datos por si surgen problemas y realizar un mantenimiento preventivo, así como aplicar parches y actualizaciones de software. Eliminación de los límites de la escalabilidad. Un negocio necesita crecer si quiere sobrevivir y su gestión de datos debe crecer con él. Una tarea compleja para los administradores de bases de datos. En resumen, contar con unas bases de datos resulta un instrumento de información muy valioso y aprovechado efectivamente en la generación de ventas y utilidades. Si quieres saber más, dale a like y déjanos un comentario. Hasta la próxima, Power.